Bueno, regresamos. Vamos a seguir, continuamos escuchando los mensajes que fueron dejando a lo largo del año pasado y de este año, determinadas personalidades, personas que conocieron a Enrique a través de la lectura, a través de la página, personas que se fueron acercando a la familia Yo, también dejándoles mensaje. Y vamos a escuchar ahora al licenciado Daniel Pellegrina, expresidente de la Rural Argentina. Bueno, quien va en camino a la santidad, ¿no? Enrique, yo con quien me voy, digamos, cada vez, bueno, profundizando más en lo que ha hecho y entendiendo mucho más, y ahí le agradezco también a Sarita Crito Deira, que me ha regalado un montón de libros y los he profundizado, y la verdad que uno va descubriendo un mundo maravilloso, ¿no? De cómo, digamos, un empresario realmente haciendo las cosas bien, bueno, puede llegar al cielo. Pero básicamente quería, y hablando con Sarita los otros días, le comentaba de cosas que están, digamos, porque por ahí si no nos vamos, digamos, en demasiados proyectos, en demasiadas cosas, y bueno, yo diría en esta pregunta, ¿cómo vamos a hacer para estar en, digamos, estar en un modo estable, digamos, esta relación entre política y empresa, hablar de los consejos económicos y sociales, de los ejemplos del mundo, podríamos profundizar muchas cosas, pero yo quería llegar a algo que está funcionando y que es más chiquito, pero que ha dado sus frutos. Y digo, me decía así, por lo menos para que se conozca, ¿no? Y como ustedes decían, bien vos, Fernando, decías al principio esto de lo que fue la mesa del diálogo argentino, digamos que creo que fue, digamos, quizá el último consenso importante que se logró en Argentina a la luz de una crisis severa que teníamos en ese momento y que ayudó muchísimo, digamos, a sacar el momento hacia adelante. Y hago un paréntesis acá, creo que estamos en un momento similar. Algunos dicen que peor, pero yo creo que estamos en un momento similar, por lo que también me parece es un muy buen momento para convocar nuevamente algo de esta naturaleza o consecutir con lo que está hecho. Entonces, luego de eso, digamos, bueno, entré en un letargo, pero bueno, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, junto con convocando a las otras religiones, digamos, a nuestros hermanos judíos, musulmanes, protestantes, convocó a lo que se llamó el Foro de Habitantes y Ciudadanos. Nos convocó a la sociedad civil, 23 organizaciones de los empresarios, por supuesto ACDE siempre presente digamos, como motor también de este grupo, las entidades, digamos, de todos los sectores de la economía, las entidades de representantes de la sociedad civil en cuanto digamos, a la colaboración que se hace de las organizaciones no gubernamentales, la academia con las universidades, y por supuesto el mundo sindical, ¿no? Que estaba, digamos, integrado por CGT, por CTA en aquel momento y demás. 23 organizaciones con un decálogo, con una mira de los bicentenarios, a proponernos, digamos, generar políticas públicas con eje en la inclusión social. Y Bernardo Maniago, el periodista de C5N, agregaba esto sobre Enrique Yo. Uno empieza a repasar la vida de Enrique Yo y es una vida tan impresionante, tan inspiradora y demás, uno dice, bueno, pero en las condiciones actuales, en el contexto en el que estamos viviendo, hacemos en la Argentina de hoy, la de 10 años de atrás, la de 20, la de 30, y uno dice, bueno, pero estos ideales, digamos, esta manera de relacionarse con los sindicatos, con las empresas, de defender a los trabajadores, de exigir al mismo tiempo, después vamos a ver un par de frases sobre lo que Enrique Yo pensaba sobre los trabajadores que no quieren trabajar o sobre, digamos, las actitudes negligentes dentro de las empresas. Digo, ¿son aplicables en el día de hoy? Yo creo, y lo pongo un poco como disparador también, de que a él no le tocaba una realidad tan diferente, en otro contexto, por supuesto, ¿no? En otra Argentina habría pleno empleo y otras realidades macroeconómicas, digo, pero en cuanto a la parte humana, yo creo que le debe haber tocado seguramente lidiar con los mismos desafíos, con las mismas trabas y con las mismas dificultades que pueden encontrar ustedes en el día de hoy, ¿no? Es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la vida, los consejos de Enrique Yo en la actualidad, en lo que estamos viviendo? Sería muy importante a lo mejor que reflexionemos y que podamos transmitir esta reflexión a través del programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Ustedes tienen un espacio donde si nos mandan los mensajes al 11 30 98 000
a través del WhatsApp, siempre y cuando pongan nombre, apellido y la zona. Nosotros a través del programa podemos transmitir ese mensaje que puedan dejarle a la sociedad. Vamos a escuchar a la senadora María Belén Tapia de Santa Cruz. ¿Qué nos dice sobre Enrique Yo? Que los empresarios también pueden ir al cielo, ¿no? Me parece que si entendemos a la política como una herramienta para trabajar por el bien público, tenemos que dejar, por supuesto hay prioridades, ¿no? Como miembros de la clase política tenemos que siempre velar por los más necesitados, empezar a evaluar, a ver a dónde tenemos que inclinar nuestras acciones. Pero tomando a la empresa como una parte importante de la sociedad, no los podemos ver como enemigos dentro de la sociedad. Entonces tenemos que trabajar no para estar al servicio de la empresa, sino como parte de esta sociedad que todos formamos, ¿no? Y me parece algo muy rescatable esto que tuve la oportunidad de ver bueno, más allá de que Sarita también me regaló el libro Viviendo con Alegría, que habla un poco del resumen de la historia de su abuelo. Anoche estaba repasando algunas cosas, pero más allá de eso tuve la oportunidad de ver el video que compartieron en Instagram, y una hija de un trabajador de la empresa que él dirigía, habla de que él siempre veía a la empresa como una comunidad, como algo que además de tener que vivir en comunión adentro de la empresa, estaba inserto dentro de un lugar y tenía que ser partícipe también de ese lugar, ¿no? Y hablaba y decía, tal vez por su instrucción en la Marina, hablaba de que todos estábamos en el mismo barco. Y muchas veces esa frase también las decimos nosotros, los políticos. ¿Qué significa estar todos en el mismo barco, no? Y me parece que si lo vemos desde el lado empresarial, creo que tanto la política como el sector empresarial da respuestas para lo mismo. A cuestiones muy profundas de los seres humanos. Por un lado, las empresas, todo lo que tiene que ver con la necesidad de sustento, suplir sustento, seguridad, superación, y por el otro lado, la política suple la necesidad de cierta organización que necesita nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, me parece que es un importante trabajo el que tenemos que hacer para tanto la política como el sector empresarial aprendamos a vivir en armonía en esta sociedad que tenemos. Y justamente Enrique había logrado tener una armonía entre el empresario, entre el político, entre los gremiales. Realmente Enrique tenía una gran devoción por el trabajador y así lo demostraba, ¿no? Les recomiendo que lean los libros de Enrique. Pueden solicitarlos al 11 30 98 1000, les mandamos el PDF con todos los libros, son online, no los tienen que pagar, así que lo piden y se lo enviamos. Y el licenciado Gastón Bordier, director de Banco Galicia, decía unas palabras, realmente una exposición muy interesante sobre qué necesita la Argentina para mejorar. Claramente, la herramienta es el diálogo, ¿ok? Pero lo que es importante para tener diálogo son quiénes son los interlocutores que se sientan a la mesa. Y Enrique, cuando decidió canalizar su vocación, llamémosle apostólica, en el sector empresarial, había tenido una capacitación previa que incluía, como bien dijo María Belén, la escuela naval, pero también salió a mirar al mundo qué es lo que había, cómo funcionaba el mundo, cómo hacían los que les iba mejor. Entonces, claramente, y él le tocó un entorno, como bien dijeron antes, muy difícil, porque estábamos hablando de Segunda Guerra Mundial, salía de la Segunda Guerra Mundial, salió inclusive a ayudar a Europa. Digo, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil de la Argentina y muy desafiante del mundo por toda la transformación que estamos viviendo a partir de la revolución digital. Entonces, necesitamos interlocutores capacitados.
Necesitamos gente que tenga capacitación en qué está pasando, porque es muy difícil definir qué va a pasar el año que viene o el otro, donde la velocidad de nacimiento y de reconversión de empresas es enorme. Necesitamos gente con vocación de diálogo, pero que sepa de qué se habla. Nosotros hemos recuperado, gracias a Dios, la democracia. Pero recuperar la democracia no es tener una agenda de elecciones cada 2 años. Eso no es democracia. Democracia es mucho más. Nosotros lo que necesitamos es tener, respetar la Constitución, tener un marco jurídico, tener seguridad donde se desarrollen las inversiones, pero para lo cual tenemos que definir entre todos un norte para que en ese barco que estamos, la brújula esté imantada, que sepamos dónde ir, que sepamos, algunos querrán ir por la colectora, otros por la autopista, otros por el camino de tierra. Vamos, un norte, tenemos que coincidir en 3 o 4 cosas, diría yo, básicas, y no en todo, para definir a dónde quiere ir la Argentina. Salir y mirar en el mundo cómo les va a los países, o qué hicieron los países que les va mejor. Claramente es una forma de aprendizaje. Yo creo que se puede, hay ejemplos en el mundo que demuestran esto. Todo el mundo usa el ejemplo más común, es el del Pacto de la Moncloa en España, pero también hay que mirar lo que pasó en Australia hace 30 años. Y en la Argentina hay, como mencionó Daniel, pequeños ejemplos de cosas de que se puede. Hay uno mucho más reciente que quiero también hacer mención e incluir, que es lo que está pasando en RAP. RAP es la Red de Acción Política que busca fomentar la amistad cívica entre políticos y empresarios para poder construir sindicalistas. Se ha firmado un documento entre 200 políticos de todos los partidos, donde se ha llegado a un acuerdo de cuáles serían las cosas mínimas que hacer para poder sacar el país adelante. Porque para poder combatir la pobreza podremos tener herramientas iniciales como una prestación básica o asistencialismo, pero la dignidad del hombre, como lo plantea Francisco tanto en Laudato Si y en Fratelli, Fratelli Tutti, es permitirle que el hombre pueda ser digno a partir de su propio desarrollo, o sea, generar trabajo. Esa es una agenda de producción que tenemos que instalar en Argentina y discutir eso. Creo que es clave. Y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas tiene varias acciones dentro de la asociación. Una se llama Bases para el Bien, otra es Somos Uno, y trabajan en función de generar ayudas a quienes más lo necesitan. Vamos a escuchar a la licenciada Silvia Ulla, que es de la mesa directiva de ACDE, comentándonos brevemente sobre esta labor. El ejemplo de algo que sí funcionó fue porque estábamos todos inmersos en una realidad que aún sigue siendo muy profunda. Cuando se generó la iniciativa de Seamos Uno, varias de nuestras asociaciones trabajaron en conjunto, se logró el objetivo, pero fue un trabajo en conjunto también con el gobierno, con el que pudimos sentarnos, hablar, entender cuál era la canasta necesaria en cada una de esas familias, pudimos articular rápidamente la acción y el trabajo, y fue a partir de trabajar juntos, no fue una acción solo del empresariado, ni solo de algunas instituciones del empresariado, sino fue bastante juntos en un problema, todos juntos trabajamos para dar esta alimentación rápidamente a los que necesitaban. Uniapac y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Schaub, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro? Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos, mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo.
Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron, de esta finalidad de hacerse felices mutuamente, y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a esta abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como perseguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas. En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste? Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento a los 12 años de casados hay una carta que me encantó, que cuando la leí flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios. Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro? Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir. En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día? Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos, que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, con los cimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro. ¿Qué querés promover con el ejemplar? Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa, esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto, y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas, y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor. Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías? Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son... Todos somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no?
todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, porque gracias y gracias y gracias, eso diría. Qué hermoso mensaje que nos deja Sarita, nieta de Enrique, quien hizo una recopilación de todas las cartas en este libro que ella menciona, Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, libro que pueden encontrar en todas las librerías. Es un libro donde no tiene ningún desperdicio, la verdad, porque son todas las cartas que se escribía Enrique con Cecilia. Vuelvo a repetirles, manden sus mensajes por WhatsApp al 11 30 98 1000. Agradecemos, pero de todo corazón, a quienes nos escriben todas las semanas, quienes nos dan consejos, quienes dejan sus palabras, hasta nos dejan algo que es muy, pero muy profundo, ¿no? Un rezo para Enrique y yo. Realmente agradecemos a todos los oyentes. 11 30 98 1000, nombre, apellido y zona, y nos dejan el pedido que están necesitando. Nosotros vamos a estar escribiéndoles y nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá en el programa de Enrique y yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.